La sociedad del Sáhara Occidental, que conocemos como Sociedad Bidán, es el resultado de un complejo y prolongado mestizaje. Las primeras poblaciones de las que se tiene constancia estaban emparentadas con los pueblos actuales del África subsahariana y se conocen como los pueblos Bafur o Babur. Aunque la datación se presta a discusiones, en el siglo II y III de nuestra era se produjo la llegada de las poblaciones bereber o amasij al Sáhara Occidental, principalmente el grupo Sanaya. Con ellos se introdujo el camello, en realidad el dromedario, lo que aportó una movilidad sin precedentes a través de regiones que se desertizaban progresivamente. El camello permitiría la expansión de las jefaturas bereberes y provocaría bien una paulatina marcha hacia el sur de los Bafur, bien su sometimiento en calidad de clientes, siervos o esclavos de los bereber. Esto explica uno de los rasgos más característicos de la sociedad sahariana, el alto porcentaje de población de origen subsahariano integrada en la sociedad y en la cultura bidán. El nuevo predominio bereber fue el gran impulsor del nomadismo pastoril a gran escala. Este tipo de vida comportaba la formación de una serie de unidades o grupos sociales construidos sobre la base de las relaciones de parentesco, grupos que los antropólogos conocen como tribus, kabilas en árabe. Las tribus o kabilas encontrarán en las zonas desérticas del Sáhara Occidental un espacio propicio para la actividad pastoril y para el desarrollo del comercio a través de las rutas y oasis que jalonaban el Sáhara. Pero la expansión del Islam, iniciada en el siglo VII después de Cristo, se dirigió rápidamente hacia el norte de África y a finales de ese mismo siglo alcanzó este extremo del continente africano, transformando profundamente la sociedad bereber, hasta entonces cristianizada o practicante de religiones paganas. En un medio desértico, en apariencia tan proclive a los movimientos espirituales y a la exaltación de los sentimientos religiosos, la convivencia del Islam con creencias paganas provocó una serie de campañas de reforma religiosa, destinadas a depurar el culto musulmán de las creencias y prácticas heterodoxas. En una de ellas, la de los Morabitum o almorávides, una coalición de tribus bereberes, emprendieron en el siglo XI después de Cristo, desde su bastión de Ladrar, una acción de conquista que les llevó a controlar las rutas caravaneras de la región y destruir el legendario imperio de Ghana, y más tarde el norte de África y Al-Ándalus. Se creaba así el primero de los grandes imperios bereberes del norte de África, el imperio almorávide, que impondría en la región el sunismo y más particularmente la escuela malaquí, que sería con el tiempo dominante en el oeste africano. Esta expansión vino a coincidir con un periodo extraordinariamente caluroso, el denominado Período Caluroso Medieval, ocurrido entre el 950 y 1250 después de Cristo. La epopeya almorávide, verdadero mito fundacional de la sociedad bidán, situó a los pueblos del Sáhara entre los importantes del Islam y trajo consigo, entre otras muchas cosas, el predominio de las tribus bereberes de origen sanaya sobre otras coaliciones rivales, en especial sobre los cenata. Sin embargo, una posterior oleada de pueblos nómadas, esta vez de origen árabe y procedentes en última instancia del Yemen, penetraron en el norte de África a partir de los siglos X y XI después de Cristo, conocidos como los hilalianos o Banu Hilal. Una rama de estos pueblos nómadas, los Banu Hassan, alcanzará el extremo occidental del continente 2 siglos más tarde, hacia los siglos XIII y XIV después de Cristo, cruzando la región del Sus y del Dra.
Los Beni Hassan, dotados de un fuerte espíritu corporativo, se establecieron en las regiones más propicias para la ganadería y el nomadeo camellar, entrando en contacto y posiblemente en mestizaje con los bereber Sanaya, hegemónicos desde el periodo almorávide. Fortalecidos, los Banu Hassan avanzaron hacia el sur, entrando en competencia con las tribus bereber que habitaban las zonas meridionales del Sáhara Occidental, provocando a su vez un repliegue de numerosos grupos bereberes hacia el Cemur, el Tiris, el Tagan, el Asaba y el Awat. A mediados del siglo XVII, las diversas escaramuzas que este proceso de contacto fue ocasionando entre los pobladores bereberes y los nuevos invasores árabes dieron lugar a una serie de narraciones históricas producidas por sabios bereberes que relataban la victoria definitiva de las tribus árabes de origen hasaní sobre los grupos beberófonos, que desde entonces quedaron ligados a las tribus victoriosas por una forma u otra de subordinación o vasallaje. Esas narraciones, compendiadas por la administración francesa durante la época colonial, se conoce como las tradiciones de la Guerra de Bupa y sitúan el principal teatro del conflicto en las regiones meridionales de la actual Mauritania, durante la segunda mitad del siglo XVII después de Cristo. Algunos investigadores prefieren no generalizar estos hechos a toda la región, circunscribiéndolos al control de las rutas caravaneras y vinculando además los conflictos a la presencia de los primeros establecimientos costeros franceses y holandeses en el río Senegal y en las inmediaciones del Banco de Arguin, interpretada así como una suerte de tensión entre la caravana de las rutas transsaharianas y la carabela de los primeros navegantes portugueses. La Guerra de Buba constituiría así un precoz conflicto comercial en el que el bando vencedor, los árabes Hassan, habrían contado con el apoyo tácito de las primeras factorías europeas instaladas en la región.